Bueno, señores, el tema que vamos a ver hoy es el tema de los principios de la seguridad de la información. Vamos a hablar de lo que es la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad y de los posibles mecanismos que podemos utilizar para tratar de garantizar estos principios. Entonces, primero que todo tenemos que tener claro, señores, que la seguridad de la información busca pues, proteger la información de un amplio rango de amenazas, o sea, una gran cantidad de amenazas que pueden existir y la idea es que hay que proteger la información. De esta manera podemos asegurar la continuidad de las actividades de la institución o de la organización y minimizar los daños que se puedan llegar a presentar a nivel de pérdidas de información y muchos de los impactos que pueden afectar a la información. Pero para poder determinar todo esto, para poder garantizar estos principios, debemos tener claro que la información puede adoptar diferentes formas. ¿Listo? La información puede venir impresa o escrita en un papel, o sea, hay documentos propios que están en archivadores dentro de la organización, dentro de la empresa o fuera de ella, pero están en papel. Todavía hay empresas que manejan algunos documentos, algunas informaciones en papel. Puede estar almacenada electrónicamente en algún dispositivo de almacenamiento, ya sea disco duro, ya sea memoria USB o un backup en una unidad de cinta también, pues está almacenada. Puede estar siendo transmitida a través de la red, ¿sí? Por correo electrónico o por correo o por medios electrónicos. Cuando dicen correo aquí se están refiriendo a un correo físico, o sea, en este caso puede estarse llevando de un lado a otro, ¿listo? Y en esos puntos es vulnerable, puede ser robada incluso, eh, o incluso por los medios electrónicos al transferirse a través de la red, ¿verdad? Puede estar en formato de audio, formato de video, no necesariamente tiene que estar impreso. Una grabación también puede ser información e información muy valiosa. Entonces, la información puede adoptar múltiples formas y estas deben ser reconocidas porque tenemos que hacer una buena clasificación de la información que tenemos. Recuérdense que una de las partes es los activos, hay que identificar los activos y la información es uno de estos activos como tal. Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, los principios en este caso se concentran en qué? En lo que son la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad, ¿verdad? Formando el triángulo de la seguridad, lo que se conoce como la CIA, ya saben por sus siglas en inglés, Confidentiality, Integrity y Availability, que es disponibilidad, ¿sí? Como sea que se pronuncie la disponibilidad en inglés. Entonces, digamos que estos son los tres principios que yo tengo que garantizar. La confidencialidad, ¿a qué se refiere? Sencillo. La confidencialidad se refiere básicamente a lo que dice su propio nombre, que la información sea confidencial. Se refiere a la privacidad de los elementos de información almacenados y procesados en un sistema, en este caso informático. Bueno, los conceptos están todos orientados a seguridad informática, pero se pueden aplicar a seguridad de la información. Almacenados y procesados en un sistema, o sea, o en la organización. Puede ser en papel o puede ser en un sistema informático. Las herramientas de seguridad informática deben proteger el sistema de invasiones y accesos por parte de personal o programas no autorizados. Y eso aplica también para la información física, ¿sí? Los archivadores deben estar bajo llave, listo, y solamente las personas autorizadas a poder ingresar ahí y a acceder a esa información son los que deben tener las llaves para poder ingresar, así sea una llave digital, una tarjeta o tu huella digital, no importa. ¿Ya? Y en los computadores, pues obviamente con permisos de acceso, usuarios, restricciones dentro de las carpetas. ¿Ya? Solo los usuarios autorizados deben tener acceso a la información. Ahora, el problema aquí radica que para poder dar una muy buena confidencialidad a los datos, yo tengo que tener bien clasificada mi información. Y aquí es donde se generan los comités y se sienta la gente y comienza a organizar y a clasificar qué información va a ser de tipo pública, qué información va a ser de tipo privada, si las quiero llamar así. ¿Ya? La clasificación puede ser como tú quieras, no información azul, información roja, información verde. ¿Ya? Entonces la roja es la privada. ¿Ya? Algo que tenemos que tener claro es que esta clasificación, o debemos tratar de que esta clasificación vaya de la mano con la clasificación que estipula el gobierno en la ley 1581.
donde podemos encontrar información pública, información privada, información semi-privada, información sensible. Por lo menos se deben cubrir esos aspectos en esa clasificación. Y eso, como ya les dije, ninguna política ni documento puede estar por encima de la ley. Así que tú no puedes determinar, por ejemplo, que la huella digital para la empresa es un dato público, porque según la ley, la huella digital es un dato sensible. Entonces, no, pero es que acá en la empresa, no, señor. La empresa tú no puedes estar por encima de la legislación colombiana. Así que tú debes darle una clasificación igual o más restrictiva, si es caso, que la que le da el gobierno. ¿Verdad? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta a la hora de clasificar la información. Entonces, podemos, como les estoy diciendo, la clasificación es subjetiva. Cada empresa la nombra como quiere y la define como quiere, pero ya les dije, respetando siempre la parte legal. Por ejemplo, pública, podemos definir que todo el mundo puede tener acceso. ¿Ya? Información privada, solo el personal de la organización puede tener acceso y en este caso tenemos que asegurarnos de que esa información que nosotros clasificamos como privada entre en la clasificación de semiprivada del gobierno porque la información privada es la que es tuya. ¿Ya? Entonces ahí sí tienen que comenzar a jugar con, el nombre puede ser el mismo, pero la definición donde tú tienes que definir, tú tienes que decir en los documentos institucionales tienen que definir información pública, ¿cuál es? Información privada, tiene que haber una definición de qué es una información privada. Y confidencial, solo ciertos empleados tienen acceso a esa información. Ahora, tú puedes tener una clasificación de 4, 5, 6, 10 categorías de información. ¿Vale? ¿Qué más se tiene que tener en cuenta a la hora de clasificar la información? Pues, ¿cómo vamos a definir quién tiene acceso a qué? Y en este caso uno define perfiles. ¿Ya? Perfiles para usuarios. Podemos basarnos en el método de la matriz RACI, ¿cierto? Que es una matriz de roles y responsabilidades, en donde se hace ese cruce y se determina qué roles van a tener qué responsabilidades dentro del sistema y hay unas responsabilidades específicas definidas a los temas asociados a lo que tiene que ver con la gestión, otros con la operatividad, otros con los temas asociados a consultas, cosas por el estilo. Entonces hay que crear esos perfiles y definir qué perfiles van a tener acceso a qué recursos, a qué información. Puedes utilizar sistemas conocidos como DLPs o Data Loss Prevention, también llamados Data Leak Prevention. La diferencia es que antes se les llamaba sistemas para la prevención de pérdida de datos y ahora lo llaman sistemas para la prevención de fuga de datos. Pérdida es cuando la información se pierde por algún accidente que pasó. Y fuga es cuando de verdad alguien se llevó la información. ¿Sí? Entonces, en ese caso, esos DLPs van a requerir que tú tengas todo bien organizado. Porque como no lo sepas configurar bien, es probable que afecte la disponibilidad de tu sistema. ¿Ya? Entonces, hay que saber definir bien estas políticas asociadas a la clasificación de la información y a la definición de los perfiles para el acceso a esa clasificación. La integridad. En este caso, la integridad, ¿a qué se refiere? Se refiere a la validez y consistencia de los elementos de la información, almacenados y procesados. En este caso, pues en un sistema informático y en el papel, pues en el papel también. Entonces, hay que buscar herramientas que permitan asegurar que los datos de ese sistema son reales y que no han sido alterados o no han sido modificados. En la vida real, por ejemplo, cuando tú vas a hacer algún trámite de algún tipo notarial, te van a pedir que por lo menos una fotocopia de tu cédula. ¿Y cómo garantizas la integridad de esa fotocopia? O sea, ¿cómo garantizas que esa fotocopia no fue alterada? Sencillo, tú la llevas ante un notario, ¿verdad? Le muestras tu cédula original, él compara, sella y firma. Ya como tiene la firma de un tercero que está autorizado a dar fe de esos procesos, pues ya con eso tú puedes estar garantizando la integridad de la cédula diciendo esa cédula sí es real porque ya un tercero la vio y dijo que sí. Y ese tercero es autorizado por nosotros para poder decir si es o no real ese documento.
Entonces, en la computación, en los sistemas de cómputo, pues también se puede hacer algo como eso. ¿Ya? Ahora, es probable que tú necesites garantizar la integridad, pero no necesites eh, definir si es un dato legal o no legal, sino simplemente si no fue modificado. Entonces, tú no tienes por qué preocuparte por una firma y un sello, en este caso digital, sino por simplemente verificar que así como salió la información del punto A, llegó al punto B. Entonces, las herramientas de seguridad informática deben asegurar que los procesos de actualización estén bien sincronizados y no generen duplicidad, para garantizar en las bases de datos lo que se conoce como la integridad referencial. Todos los elementos del sistema deben manipular adecuadamente los mismos datos. ¿Sí? Entonces, si llegas a tener sistemas en donde en una parte se ve una información y en otra parte se ve otra, ahí hay algo raro en ese sistema. La integridad está siendo afectada. Y no específicamente por un ataque informático, sino porque simplemente algo en los procesos se está haciendo mal. Porque no es probable que en un sistema dé un dato y en otro sistema de otro. Por ejemplo, en un sistema de notas, por ejemplo, a ustedes les aparecen allá las notas 4, 4 y 4, 5. Y acá les aparecen en otros, cuando lo miran por otro sistema, les aparece 3, 3 y 3, 1. ¿Ya? O sea, eso no puede pasar. Ahí hay un problema de integridad como tal. Y en el tránsito es posible que yo descargue un archivo de computadora y algo se pierda, porque no estamos exentos a eso. Entonces yo debo buscar un mecanismo que me garantice que yo descargué ese archivo y que se descargó completo. ¿Ya? Entonces debo buscar mecanismos que me den garantía de la integridad. La criptografía ayuda mucho en esto, también incluso para proteger la confidencialidad y garantizar la integridad de la información, porque como viene protegida en un algoritmo criptográfico, es más difícil modificar esa información. Entonces hay que proteger la información que está almacenada localmente, y ahí tú puedes meter criptografía también. Pues tienes que proteger la información que viaja a través de la red. Y si requieres implementar mecanismos que permitan verificar si la información fue alterada en el tránsito, o incluso si fue alterada también en el almacenamiento. Por ejemplo, el uso de los hash, los famosos hash con MD5, con SHA-1, SHA-256, el que utilicen. ¿Ya? Cuando se va a trabajar evidencia digital, por ejemplo, a nivel de computación forense, hablando de un caso legal, no simplemente de que una empresa quiere hacer un trabajo forense para saber qué pasó, pero no es nada legal, sino que ellos quieren saber qué pasó. Pero ya cuando es a nivel legal, normalmente tú qué vas a hacer, tú antes lo que hace el perito informático es que antes de iniciar cualquier proceso extrae los hash de todos los archivos asociados a ese proceso, de todas las evidencias que tenga a nivel tecnológico, y eso lo va a tener ahí guardaditos. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a garantizar que si hay un tercero, otra persona que también solicita acceso a la evidencia, ¿verdad? Ella tendrá que hacer lo mismo y cuando comparemos nuestros hash deben dar iguales. ¿Verdad? Y al finalizar todo el proceso, para garantizar de que esa información que le estás entregando a ese tercero no fue alterada, pues esa es la comparación que se hace, la de los hashes. ¿Verdad? Si hay algún cambio, ojo, alguien alteró aquí algo y eso puede llegar a afectar, eh, digamos que la integridad de una información o la evidencia como tal. Pero obviamente pues todo esto va de la mano de si tú tienes que ser un perito informático autorizado, tienes que tener los títulos, el conocimiento, porque ténganlo por seguro que en un juicio un abogado de la parte defensora o la parte eh, denunciante, la parte del fiscal, pues en este caso ellos van a tratar, si no logran tener las evidencias suficientes, si no logran tener las evidencias suficientes para detener o liberar a su cliente, digámoslo así, van a tratar de tumbar al perito que tiene las evidencias. Y si tumban al perito, la evidencia se cae por sí sola. ¿Cómo pueden tumbar al perito? Que demuestre que no trabajó de manera ética, que demuestre que no tiene que no pueda demostrar sus conocimientos y que el otro perito demostró mayor conocimiento que él y tiene más títulos y las herramientas que usa son las correctas, cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, hablando ya de la integridad, volviendo al tema, pues el uso de hash es una buena forma de garantizar
Solo garantizar que no se modificó la información, pero no la protege. ¿Oyeron? No la protege. Para protegerla, pues tienes que utilizar ya criptografía para hacer más difícil el acceso a la información. La disponibilidad se refiere a que a la continuidad de acceso a los elementos de información, ya sea almacenados y procesados, como pues, estamos trabajando con un sistema informático. O sea que hay que garantizar el acceso, pero ojo, eso sí, a los que de verdad necesiten tener acceso a ese sistema. Porque recuerden que tenemos que garantizar la confidencialidad. Las herramientas de seguridad informática deben reforzar la permanencia del sistema informático en condiciones de actividad adecuadas para que los usuarios accedan a los datos con la frecuencia y dedicación que requieran. ¿Ya? Listo. Resulta que nosotros estamos trabajando aquí en la Americana y ustedes hacen uso del sistema EVA para manejar sus actividades. La universidad no garantiza, ¿verdad?, que el EVA va a estar 100% disponible. Eso no te lo garantiza nadie. Pero tampoco garantiza la alta disponibilidad. ¿Sabes? No existe, digamos que, bueno, no he visto una política clara, un acuerdo de nivel de servicio, ¿sí?, un SLA para el tiempo en el que el EVA debe estar arriba. Habría que mirar en los indicadores del sistema de gestión de la calidad del área de TI en este caso, o del área de virtualidad, no sé quién sea el que maneje este proceso acá. No el proceso de uso, sino el proceso de disponibilidad del sistema. O si lo miran. Porque normalmente esos son indicadores que las empresas pueden determinar si quieren medir o no. Eso sería un buen indicador para garantizar que la universidad está brindando la disponibilidad correcta a sus servicios. Ahora, un sitio como una aplicación bancaria, por ejemplo, ya la cosa cambia. Porque ya estamos hablando de un servicio, primero, mucho más crítico, y segundo, los empleados deberán, los usuarios, perdón, los clientes deberán poderse conectar en cualquier momento, y si hay algún inconveniente, pues, y sobre todo si hay algún inconveniente de seguridad, él debe saber que eso está pasando. Entonces, hay que saber garantizar la disponibilidad basado en lo que se conoce como los acuerdos de nivel de servicio o los Service Level Agreements, ¿sí?, los SLAs, para saber cómo garantizar esta disponibilidad. Si nuestro sistema debe estar disponible, ¿sí?, en sistemas de alta disponibilidad o HA, estamos hablando de que deben estar encima un 99.9% del tiempo. ¿Listo? En el que se requieran. Obviamente en el 100% del tiempo. Estos sistemas deben estar encima siempre. Quiere decir que si un proceso de estos se cae al año, solamente se podría caer como menos de una hora en todo el año, ¿ya?, para poder garantizar esa disponibilidad. Y debes tener sistemas de respaldo, debes tener duplicado todos tus procesos, debes tener un canal alterno, debes tener un data center externo. Aparte, si quieres manejar también incluso continuidad del negocio, pues tienes que tener todo eso alterno en otro sitio y estar pendiente de que estén siempre sincronizados, cosas por el estilo. Entonces, aquí toca invertir en recursos para garantizar esa disponibilidad dentro del sistema. Si es necesario, prestar el servicio de forma permanente en la medida de lo posible. Decir que vas a cumplir una meta al 100% es echarse la soga al cuello, señores. Esa es una meta que probablemente nunca vas a cumplir. ¿Cómo garantizamos estos principios? Pues se requiere de herramientas tecnológicas, procedimientos y políticas definidas, ¿verdad?, para poder garantizar esto. Algunas opciones, son estas que están aquí: autenticación centralizada de usuarios, implementar factores de autenticación, varios factores de autenticación, definición de roles y permisos, que ya lo habíamos dicho, definir reglas y políticas claras y cumplirlas. Eso es importante. No es solo que la política o la regla esté escrita y esté ahí y que todo el mundo la sepa, sino que se cumpla, que no sea una letra muerta, ¿ya? Implementar mecanismos de no repudio para que no puedan negar que estuvieron o que hicieron parte de un proceso.
Con la autenticación centralizada de usuarios, ¿qué logramos, señores? Pues tener todo nuestro sistema centralizado en una plataforma que nos va a permitir una gestión mucho más organizada y mucho más sencilla de hacer que tener que estar computador por computador creando y dando permisos a los usuarios. Se nos hace muy engorroso al área de TI estar teniendo que ir máquina por máquina para ir configurando los equipos. Si tenemos un sistema centralizado a través de un controlador de dominio, por ejemplo, podemos incluso hacer instalaciones remotas de los sistemas, de los software, ¿sí? Desde el controlador de dominio de Microsoft, si usamos el de Microsoft, pues. Entonces, todos los usuarios están centralizados en lo que se conoce como un directorio activo, un Active Directory. Entonces, todas las autenticaciones se concentran en esas máquinas, porque no tiene que ser una sola. Si tú vas a garantizar una alta disponibilidad, tienes que tener por lo menos 2 o 3 servidores de estos con la misma información, ¿no? O sea, sincronizándose. Uno maestro y otro esclavo. Debe haber un procedimiento que indique cómo se crean los usuarios, quién los solicita, ¿sí? Quién autoriza. Siempre tiene que haber eso. Quién solicita, quién autoriza, quién ejecuta. ¿Ya? Para poder tener un manejo claro de todo el proceso. Y no simplemente que se creen usuarios porque sí, y no hay un control claro, y cuando vienes a ver tienes más usuarios de los que necesitas, y hay usuarios que ya se fueron y todavía siguen activos. ¿Eh? Manejar políticas de contraseña segura. Obligar a los usuarios a usar contraseñas seguras. Esta sí no se puede manejar de otra manera, porque si no, ten por seguro que si no los obligas va a ser más difícil. ¿Ya? Vencimiento de contraseñas en el tiempo. Después de 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, una vez al año, no sé, ya eso lo determinan ustedes. ¿Ya? Pero tiene que haber unas políticas de vencimiento, que son un dolor de cabeza, sí, a veces son un dolor de cabeza porque el usuario tiene que estar cambiando la clave. Pero tú tienes que determinar qué tan seguro es manejar siempre la misma contraseña. Ah, no, lo que pasa es que yo tengo un mecanismo alterno, Ah, bueno, listo, muy bien, perfecto. No te digo nada. ¿Ya? Entonces es probable que tú tengas algo alterno para evitar esta parte, pero pregúntate siempre si de verdad si te sirve para ese detalle de que te hagan un ataque de fuerza bruta, por ejemplo. ¿Ya? Restringir el usuario a una o varias máquinas específicas, que no se puede estar cambiando de computadora cada vez que él quiera. ¿Ya? Eso también ayuda, incluso a veces los usuarios cogen y mueven los computadores de sitio, que no puedan mover los computadores de sitio, porque hay unas restricciones en la red. Que si él se mueve su computador de un punto de red a otro sin pedirle permiso al gente de TI, nada, el sistema no lo va a dejar conectar. ¿Por qué, señores? Porque ustedes tienen que tener un inventario de todo. Y si les están moviendo las cosas de un lugar a otro, ustedes no van a saber en qué lugar está el computador. No, es que este computador dice que aquí dice que debe estar en la oficina de producción y está en mantenimiento. ¿Ya? No, lo que pasa es que yo por un momento cogí mi computador y me la llevé para allá porque si se lo lleva y lo conecta a otro lado, no le da red, por ejemplo. Entonces llama al área de TI y usted por qué está moviendo ese equipo. Cosas así. O sea, tienen que haber procedimientos para todo esto, señores. Limitar el acceso en el tiempo también, si se necesita. No, el usuario fue un domingo allá y ¿para qué va un domingo a trabajar? ¿Ya? Si necesita ir el domingo, se le está pagando eso. ¿Ya? Imagínense el lío que se le puede presentar a una empresa si un empleado va un día, una hora que no es laboral, ¿verdad? Y algo le llega a pasar y resulta que ese trabajo no hubo una solicitud formal de que él iba a asistir ese domingo, ¿ya? Y lo dejaron entrar de todas formas y se accidentó. ¿Qué va a decir la ARP? La ARL, perdón, ¿qué va a decir? No, eso no es un accidente laboral porque él no está en horas laborales, ¿ya? Entonces comienzan los problemas ahí como tal para las organizaciones. Entonces estos procesos, todo tiene que estar gestionado, documentado. No si él solicitó acceso porque él iba a hacer un trabajo tal y aquí está el registro, ¿ya? Y aquí está el permiso que se le pasó a portería y aquí está el momento en que él ingresó, ¿ya? Entonces ahí tiene las evidencias para lograr determinar que sí, que él sí estaba trabajando en ese día, ¿ya? Entonces todos estos mecanismos pueden ayudarse a través de una autenticación
centralizada de los usuarios. Manejar más de un factor de autenticación. Usar un solo factor de autenticación ahora no es seguro. O sea, tener solamente una contraseña no sirve. Debemos utilizar mecanismos alternos. ¿Sí? Entonces, hay que manejar formas de autenticarse. Por ejemplo, se pueden basar en algo que se sabe. O sea, algo que tú como persona sabes, tienes en tu cerebro, lo conoces. Por ejemplo, un usuario y una contraseña. Un número de PIN que tú te sepas. ¿Sí? No, mándame tu PIN ¿te acuerdas? No sé si se acuerdan del PIN de BlackBerry. ¿Ya? Entonces, eso es algo que tú puedes saberte. ¿Sí? Que tienes en tu cabeza, te lo grabaste, te lo aprendiste. Algo que se tiene. O sea, algo que tú tienes físicamente, de alguna manera. Un carnet. ¿Sí? El carnet te identifica a ti. Tiene tu foto, tiene tu número de cédula. Lo pones en el torniquete y el torniquete te identifica. ¿Sí? El sensor del torniquete te identifica y te deja pasar. Un token bancario, por ejemplo. Eso es algo físico. Entonces, fíjense con los bancos. Tú tienes que tener un usuario y una clave y si quieres un segundo factor adicional, pues el token. Entonces, tú pones tu usuario y tu contraseña y después te pide el token de autenticación para garantizar que si eres tú. ¿Ya? Un Sentinel, que es un tipo de memoria USB que lo utilizas para poder identificar algún proceso. Por ejemplo, hay sistemas de lectores de huella que hemos usado, que el software para protegerse y evitar que lo estén distribuyendo en cualquier máquina requiere de un Sentinel, una memoria USB que tú colocas en el equipo, en el puerto USB, y si la memoria no está o el Sentinel no está en el puerto USB, el software no arranca. ¿Ya? Y el software tiene también su usuario y contraseña. Algo que o sea, algo que hace parte de ti como persona, como ser humano. La biometría, específicamente. Tu huella digital, tu voz, la pupila, tu rostro, ¿verdad? Y esos elementos te permiten identificarte, te permiten autenticarte contra un sistema. Hay otros factores que también se pueden utilizar como algo que se hace. ¿Cómo así? Un orden específico para ejecutar algunas operaciones, un comportamiento. Por ejemplo, hay un mecanismo de protección, por ejemplo, para el acceso a ciertos servicios, como el servicio SSH, que es un servicio de gestión remota, o sea, que tú te conectes remotamente a una máquina, que se llama port knocking. Port knocking es como tocar en clave. ¿Ya? Entonces tú saltas de un puerto a otro. Antes de conectarte con el sistema, tú tienes que saltar de un número de puertos específico en un intervalo de tiempo específico. Port knocking es hacer algo como esto. Como una clave para que te identifiques en la puerta cuando toques y te dejen entrar. Eso es autenticación de algo que se hace. ¿Listo? Entonces, tú diste una forma de tocar particular y de esa manera tú supiste, obviamente, no la que yo hice porque esa la usa todo el mundo, sino una forma de tocar particular que te permite identificarte a ti. ¿Ya? El lugar donde estás también puede servir. Y aquí toca implementar sistemas GPS. De tal manera que si no estás o bueno, por ejemplo, no estás en la computadora que está autorizada para ti. Haya o no haya GPS, no importa. No estás sentado en la computadora de tu oficina. No te dejo autenticar. No es que estás en la de personal y tú eres de mantenimiento. No te dejo autenticar, por ejemplo. O no, es que para poder correr este software tú tienes que estar dentro del área de la empresa. Y resulta que se llevaron una copia del software y lo pusieron en un computador de la competencia. Lo fueron a correr y el sistema dijo, no, estoy localizando GPS y no estoy ubicado en las coordenadas correctas. No te puedo dejar autenticarte contra mi sistema. Entonces son elementos, son formas de autenticarse. Estas tres son las más comunes, digámoslo así, ¿sí? Las que más se implementan. Y usar uno solo no sirve, tienen que utilizar varios factores de autenticación. Por ejemplo, cuando ustedes entran a sus correos electrónicos desde un computador donde nunca han ingresado, como ustedes, y si ustedes tienen su cuenta asociada a un número telefónico, les va a llegar un
¿cómo es que se llama esto? Un mensaje informándoles que se están conectando desde un computador diferente al que tú tienes. Y tú puedes decir no permitir, por ejemplo, ¿ya? Porque no eres tú. Entonces, en ese caso, tú estás usando, aparte de la contraseña, un factor adicional. Yo tengo algunos softwares por ejemplo, para yo ingresar a Packet Tracer, al Packet Tracer que hemos usado en redes, yo le coloqué el segundo factor de autenticación basado en un software de Google llamado Authenticator. Entonces, yo me logueo usuario y clave y después el sistema me pide que coloque el token que me aparece en el software. Entonces, yo entro al software, verifico, escribo el valor y listo, ahí sí me deja ingresar. Entonces, estoy basándome en algo que sé más algo que tengo. O sea, estoy usando dos factores de autenticación. ¿Listo? Déjenme mostrarles algo para que vean por qué a veces tener una contraseña no es suficiente. En este sitio web, por ejemplo, tú puedes verificar si las credenciales de tus usuarios de correo electrónico han sido vulneradas, han sido hackeadas, se las han robado de algunas plataformas en donde tú estés registrado. ¿Oyeron? Por ejemplo, voy a validar aquí. Y le digo aquí, Pownet. Listo, buenas noticias. Tu contraseña no ha sido pauneado, digámoslo así. ¿Sí? O sea, no han robado tu contraseña en ningún lado. Obviamente este es un correo institucional, ¿no? Veamos qué pasa con mi correo personal. Listo, malas noticias. Tienes 7 sitios que han tenido problemas de seguridad. ¿Ya? Si bajamos acá en el sitio, vemos cuenta que aparece este 00 Web Host. Aproximadamente en marzo del 2015, el proveedor de web hosting gratuito sufrió uno de los mayores brechas de datos, exponiendo casi 15 millones de registros de usuarios, de clientes. ¿Listo? Entre ellos estuvo mi correo, mi email, la dirección IP, el nombre y el password. Ya sea que lo cifraran, o perdón, que lo pusieran en texto plano o que hicieran el hash. Pero si tienen el hash, pues ya tienen algo también. Yo me registré en este sitio hace bastantes años ya, cuando estaba estudiando programación web. ¿Ya? Nos pidieron hacer un sitio web, entonces yo me registré ahí para poderlo publicar. 500px, miren, esta ni siquiera me acuerdo cuando me registré en este sitio, pero en algún momento tuve que haberme registrado. ¿Ya? Se robaron la fecha de nacimiento, mi correo electrónico, el género, la locación geográfica, el nombre, la contraseña y el nombre de usuario. En Adobe, miren, Adobe no es un cualquiera, Adobe. En octubre del 2013, 153 millones de cuentas de Adobe fueron robadas. ¿Sí? ¿Qué se robaron? Correo electrónico, contraseñas ocultas, bueno, sí, contraseñas ocultas, contraseñas y usuarios. Colección One Dropbox, miren, de Dropbox en el 2012. Se robaron cuentas de correo y contraseñas. Exploit Inc. Estos no los conozco. Bueno, en algún momento me registré yo con ellos hace tanto. Uno se registra en tantos sitios, señores, que al final uno ni se acuerda en dónde ha estado uno. Entonces, ¿qué sucede? Que apenas yo me enteré de esta brecha en el 2013. Después del 2013, cuando vi que estaba Adobe aquí. ¿Y qué hice? Cambié mis claves. Es más, hice un experimento y traté de poner esa misma clave, la que yo usaba hace muchos años, en algunos sistemas. Y el mismo sistema me dice, ojo, esta clave no te la recomendamos.
porque ya es reconocida, ya fue hackeada con anterioridad. ¿Ya ven? Entonces es bueno manejar este tipo de sitios, señores. Se llama haveabeenpwned.com. Entonces, si tienen computadores en su casa, pues ahora validen al final de la clase. Entonces, sí es bueno que uno valide ahí para uno saber. Y por eso es que, listo, digamos que alguien tiene mi clave, pero ahora necesita tener también el token mío para poder acceder a mis sistemas. Por eso es que es necesario más de un factor de autenticación. Entonces, un solo factor de autenticación no es suficiente. Hay que mezclar, y lo mejor es mezclar de dos tipos distintos, no del mismo tipo. ¿Oyeron? Manejo de roles y permisos. Hay que definir roles asociados a grupos de trabajo, ¿cierto? O sea, no crear roles individuales, sino por grupos, por equipos, porque así es más fácil de gestionar. Si se da el caso, bueno, listo. Si no hay de otra y hay un usuario que tiene unas particularidades muy específicas, se le dan los permisos específicos que él necesite. Pero de que ese no sea el día a día. Que los permisos se asignen a los grupos y después los usuarios se asignan a los grupos respectivos. ¿Ya? Entonces, especificar permisos asociados a los diferentes roles, ¿sí? No a los usuarios. No es muy práctico manejar permisos por usuario, ya se los dije. Los roles se asocian a privilegios de acceso a la información. O sea que según el rol en el que tú estés trabajando, así será el acceso que tú vas a manejar. Y manejar procedimientos para la asignación de roles, ¿sí? Para definir en qué rol va a estar qué persona. Deben definirse reglas y políticas claras y deben ser conocidas en la organización. ¿Ya? Se deben definir políticas a nivel organizacional asociadas al tratamiento de la información. Eso es obvio que el sistema de gestión, uno de los primeros ítems que se tiene que evaluar es las políticas de seguridad de la información. La ley en Colombia obliga a proteger los datos, tanto almacenados como en el tránsito, ¿sí? Si se da una violación a dichas políticas, debe haber sanciones, porque si no, no te van a tomar en serio, señores. Si un usuario o un cliente, un empleado tuyo, incumple una norma asociada, por ejemplo, a la seguridad de la información, debe haber algún tipo de sanción. No, que es que la primera nada más es un llamado de atención. Ah, bueno, listo. Pero que haya algún tipo de sanción, señores, porque si no, van a saltarse estas reglas por el forro. Las sanciones deben ser conocidas por todos, así como las políticas. ¿Ya ven? Y si se incumple una política, se debe aplicar la sanción. Y también hay que tener claro que es bueno para las organizaciones, eh, digamos que premiar el buen comportamiento. Entonces, siempre es bueno premiar al que cumple con las políticas. ¿No? La dependencia que tenga menos llamados de atención, menos sanciones de seguridad de la información, se les da un bono de tanto ya, cosas así, para que eso motive a las personas a tratar de no saltarse las restricciones, a respetar las políticas, las reglas. ¿Listo? Imagínense, pues, los que tengan hijos, pues obviamente si tu hijo hace algo malo y tú nada más lo regañas, pero no hay una consecuencia por esa mala acción que hizo tu hijo, ese error que cometió, pues hey, no va a aprender y va a volverlo a cometer. Ah, no, él nada más me regaña y ya. Yo me aguanto el regaño y asunto resuelto. ¿Ya? Entonces tiene que haber una sanción, señores. Lo mismo aplica aquí, es el mismo principio. Y garantizar el no repudio. ¿Qué es el no repudio? Es la irrenunciabilidad. O sea, no poder decir que no hiciste parte de un proceso. ¿Por qué? Quedó una evidencia de que sí hiciste parte. Ahora, si esa evidencia queda en un solo lado, esa evidencia fácilmente puede ser falsificada o puede ser fácilmente eliminada. Pero ¿qué sucede? La idea es garantizarte a ti y protegerte a ti también. Entonces tú te quedas con una copia y yo me quedo con otra. ¿Ya ves?
De tal manera que tú no puedas negar que hiciste parte del proceso porque yo tengo una copia de esa información tuya y ahí estás tú. Y la otra persona no puede negar, ¿verdad?, que tú hiciste parte de ese proceso o que ella hizo parte porque tú tienes una copia también. Cuando ustedes, por ejemplo, me dicen, profe, yo le mandé la tarea por correo electrónico y yo digo, mijo, no lo veo, aquí no me ha llegado, muéstrame tu copia. ¿Verdad? Ah, no, profe, es que yo borro los correos. Bueno, mijo, lo siento mucho, pero no me puedes garantizar el no repudio. Así que yo saco como conclusión, tú no me has mandado ese correo. No, yo sí se lo mandé, profe, pero lo que pasa es que yo borro los correos. Mijo, lo siento mucho, pero tú no me has mandado ese correo, no tienes evidencia. ¿Verdad? Entonces, yo pude haber borrado el correo. Soy mala gente, quise borrar el correo. ¿Ya? Y resulta que tú también lo borraste. Perdiste el año. Entonces, no repudio en el origen. El emisor no puede negar el envío porque el destinatario tiene una prueba. No repudio en el destino. El receptor no puede negar que recibió el mensaje porque el emisor tiene pruebas de la recepción. ¿Cómo así, profe? Ay, yo mando un correo y ¿cómo sabe usted que a mí me llegó? Sencillo, porque nunca me llegó un correo indicando que el mensaje fue rechazado. Ya sabiendo cómo funcionan los correos electrónicos, yo sé, el no recibir un mensaje de advertencia indicándome que el correo no llegó es una evidencia de que el correo sí llegó. Ahora, te pudo haber llegado spam o como sea, pero el correo te llegó. ¿Listo? No te diste cuenta porque llegó spam. Ah, bueno, ya eso es otra cosa y eso lo analizamos de otra forma. ¿Ya? Entonces ponemos siempre en un mensaje que diga, por favor, validar si los correos le llegan a spam. ¿Ya? Cosas así. Entonces, ese es el no repudio. Que dos entes no puedan negar que hicieron parte de un proceso porque cada uno de los dos, emisor y receptor, tiene una copia del mensaje. Tiene una evidencia de que el proceso sí se dio. Entonces, eso también tenemos que garantizarlo. Los logs en los servidores, o sea, los registros de las actividades que se ejecutan en el servidor, e incluso los registros transaccionales en una base de datos, porque es bueno que ustedes generen una tabla transaccional para garantizar esto, para garantizar este no repudio. Entonces, registrar las transacciones en una base de datos, registrar quién hizo qué usuario se conectó, qué usuario borró, qué usuario hizo qué, es necesario para poder garantizar este no repudio, señores. Entonces, estos son algunos mecanismos que se pueden utilizar para garantizar esos principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Bueno, señores, digamos que con eso terminamos el tema del día de hoy y continuaríamos ya la próxima clase con el tema que sigue. ¿Oyeron?